Hola, mi nombre es Cristian de Arango Torres, estudiante de Ingeniería en Sistema y Computación. El día de hoy voy a hablar sobre el punto 9 del taller 1 de la asignatura Programación 2. Para este punto nos piden que hagamos un programa que lo que hará es encontrar el valor del ángulo faltante de un triángulo, teniendo en cuenta que se tomarán por teclado el valor para el ángulo 1 y el ángulo 2. Y pues todo esto dado de que un triángulo siempre tiene o como resultado la suma de sus tres ángulos es 180. Para esto usaremos nuestra librería stdio.h para nuestras funciones de printf y scanf. Posterior a esto definiríamos nuestra función main, y dentro del cuerpo de nuestra función main declararíamos principalmente nuestras tres variables y pues todo nuestro código. Para este caso usaremos tres variables de tipo float, A1, A2 y A3, en las cuales A1 y A2 son las variables correspondientes para almacenar nuestros dos ángulos ingresados por teclado, y nuestra variable A3 lo que hará es almacenar el valor del ángulo faltante. Para esto, posterior a esto, le pediríamos al usuario que ingrese por teclado el valor que quiera asignarle al primer ángulo. Esto lo guardaríamos con nuestra función scanf en la variable A1 y haríamos lo mismo para el segundo ángulo, pidiéndole al usuario que lo ingrese y guardándolo en nuestra variable A2 con nuestra función scanf. Todo esto guardado en tipo float. Posterior a esto haríamos el cálculo del ángulo faltante, que en este caso es la variable A3, con esta sencilla operación. Diríamos que es 180, que es el total de lo que tiene que tener un triángulo, de lo que tiene que tener la suma de los ángulos de un triángulo, que sería 180, y a esto le restamos la suma de nuestros dos ángulos ingresados por el usuario. Esto nos daría un resultado que sería el resultado correspondiente al ángulo o al valor del ángulo faltante. Y con esto, en nuestra salida por pantalla, que se me olvida, por pantalla, diríamos que el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos X y Y es de X valor, ¿cierto? Compilaríamos nuestro código para probarlo. Diríamos que se llama 9 para nuestro ejemplo y ingresaríamos nuestros datos de ejemplo. Tenemos un primer ejemplo en el cual ingresamos un ángulo de 50 y el otro ángulo de 70. Entonces ejecutaríamos. Entonces diríamos que nuestro primer ángulo vale 50 y nuestro segundo ángulo vale 70. Entonces dice que el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos de 50 y 70 es de 60. Verificamos que es correcto y ejecutaríamos nuestro segundo ejemplo. Para esto ingresaremos un valor para un primer ángulo de 35 y un valor para un segundo ángulo de 60. 35 y 60. Esto lo que hace es decirnos que el ángulo faltante es de 85 grados. Así que esto es correcto. Con esto terminaríamos el punto 9 del taller 1.